Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad. Hacerla viva en mi carne. Dice así: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios ha mandado que os enseñe, para que pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Yo quiero invitarle a que cierre ahí sus ojos. Vamos a orar por la palabra. Señor amado, en esta noche, Señor, no solamente hemos podido, Señor, alabarte, adorarte y declarar, Dios, que eres un Dios maravilloso y precioso, digno de toda la alabanza, Señor, sino que también, oh Dios, queremos honrarte, Señor, a través de escuchar tu palabra, oh Dios, y de poder, Señor, permitir que penetre en nuestro corazón. Por eso disponemos, Señor, nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para oír tu palabra, Señor, y rogamos que sea, Señor, como espada penetrando lo más profundo de nuestros pensamientos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, esta enseñanza que voy a estar compartiendo con ustedes hoy, la he querido titular Oye, ama y enseña. Oye, ama y enseña. Y aunque la última palabra que estoy mencionando ahí es enseña, también es la primera palabra. Porque ¿qué es lo que necesitamos oír? Lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿cierto? Entonces, oye, ama, enseña. Yo he venido hablando respecto, y estoy en la tarea de identificar la bendición de Dios y la maldición de Dios en la Biblia. Normalmente a nosotros nos gustaría, pienso yo, no sé, amarillistas a veces que somos, que nos hablaran más sobre la maldición, ¿cierto? Cuénteme a ver qué son las maldiciones, cómo llegan las maldiciones, cómo me libro de las maldiciones. Pero Dios es tan hermoso en su palabra que hace más énfasis en la bendición, ¿cierto? Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos buenas cosas. Y es muy importante que nosotros aprendamos a través de qué formas llega la bendición, porque obviamente eso nos da claridad para entender qué puede traer la maldición, cómo puede llegar la maldición. Si yo entiendo cómo llega la bendición, pues entiendo cómo puedo perder la bendición y puede venir maldición. Y dentro de eso, el texto que les acabo de leer nos da como unas cosas muy importantes respecto a poder recibir esa bendición, ¿cierto? Si usted lee, vuelvo a retomar ahí los primeros versículos, lo quiero leer un poquito más despacio. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios ha mandado, y mira ahí la palabra que le mencionaba ahorita, que os enseñe, para que pongas por obra en la tierra que vas a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, tú, tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y luego dice el versículo 3: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacer para que te vaya bien.
¿Cierto? Entonces mire que ahí nos da las instrucciones. Nos está diciendo, si usted escucha lo que yo lo enseño, si usted lo pone por obra, si usted aprende a temerme, entonces ¿qué le va a suceder? Sus días van a ser prolongados y a usted le va a ir bien. Entonces yo quiero que retomemos eso que acabo de decirles. Si usted aprende a escuchar lo que Dios le enseña, si lo aprende a poner por obra y aprende a temerle a Dios, la palabra de Dios promete que a usted le va a ir bien y sus días van a ser prolongados en la tierra que Dios le da. ¿Listo? Entonces, si escucho lo que el Señor me enseña, a mí me va a ir bien y si lo practico. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de la importancia de escuchar. En la última predicación que estuve haciendo, estuve hablando de la relación personal con Dios y hablé de que esa relación se construye a través de la comunicación. Pero hoy vamos a hablar un poquito más de ese escuchar, de ese aprender a escuchar a Dios. Y mire, si usted observa, yo he estado dándole vueltas al capítulo 4, 5 y 6 de Deuteronomio por 2 semanas. Porque son tres capítulos que giran alrededor de lo mismo. Yo se lo quiero mostrar. Capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo ¿qué? Te enseño. ¿Para qué? Para que los ejecutes y ¿qué suceda? Vivas. Mire que ahí estoy volviendo a resumir lo que acabo de explicarles. Si usted escucha lo que Dios le enseña y lo practica, ¿qué va a suceder? Vas a vivir. Capítulo 5, versículo 1. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que aprendáis, o sea, para que entiendas lo que te enseño y lo pongas por obra. Listo, vuelve y utiliza las mismas 3 palabras: escuchar lo que me enseñan y ponerlo por obra. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos en este momento a pensar qué tanto yo estoy ya haciendo esas 3 cosas: escuchar lo que Dios me enseña y ponerlo por obra. Ahora, la palabra enseñar es una palabra que se repite muchísimo también en estos 3 capítulos que les estoy mencionando. Pero yo quiero que pensemos cuando Dios te dice: escucha lo que yo te voy a enseñar para que lo pongas por obra. Entonces ahora yo quiero que usted piense un poco más en qué significa enseñar, entendiendo el significado de enseñar. Mire, la palabra enseñar significa aguijonear. La palabra enseñar significa punzar. La palabra enseñar significa domar, adiestrar, ensayar. Entonces, piense por un momento, vamos a pensar en un caballo. Cuando a un caballo se le está enseñando, ¿cierto? No sé, acá varios han tenido contactos con todo lo que es domar caballos, ¿cierto? Porque aquí se ve mucho en el municipio eso. Si ustedes han tenido contacto con eso, usted sabe que domar un caballo, para el caballo implica una disciplina muy fuerte. Sobre el caballo implica una disciplina muy fuerte, donde todo el tiempo lo están adiestrando, adiestrando, adiestrando. La Biblia enseña que esta palabra enseñar, o sea, lamad, así se llama, la palabra enseñar está supremamente presente en el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio es un libro de enseñanza, enseñanza, enseñanza. Es un libro pedagógico. Entonces, Deuteronomio hace un énfasis muy importante en la, valga la redundancia, importancia de que yo sea enseñado y de que yo aprenda a través de la enseñanza. Entonces ahora traslademos eso a lo que yo les estoy tratando de decir. ¿Y qué les estoy tratando de decir? Que el Señor está diciendo: escucha lo que yo te voy a enseñar.
Pero ahora yo quiero que usted piense, si Dios quiere que usted escuche lo que Él quiere enseñarle, y la palabra enseñar significa adiestrar, domar, aguijonear, piense por un momento qué métodos Dios está usando para que usted lo escuche. ¿Cierto? A veces Dios no está utilizando solamente los métodos de alguien aquí parado predicándole para que usted lo escuche, sino que a veces Dios está utilizando diferentes tratos con usted para que Dios lo escuche. ¿Cierto? Como cuando, por ejemplo, uno viene y vive un proceso una y otra vez. ¿No le ha pasado a usted que a veces que hay ciclos que usted pareciera que no rompiera? Ciclos que usted pareciera que no saliera de ellos. Y quizás Dios lo que está diciéndole al usted repetir y repetir y repetir ese ciclo, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo mismo que se le dice a un caballo cuando no pasa el pedazo de entrenamiento que le están haciendo. ¿Qué le están diciendo? En esta parte tú no has aprendido. Tú no estás poniéndolo por obra. Tú no estás practicando. Y yo quiero que usted piense por un momento, porque es que las enseñanzas de Dios no son teóricas. Es decir, Dios no solamente viene a enseñarnos letra, no, sino que hay un propósito en escuchar lo que Dios nos enseña. Y es que decía ahí, para que ustedes vivan, que a ustedes les vaya bien. Entonces, como el propósito de Dios es que a usted le vaya bien, es que usted viva, entonces el propósito de Dios es que cuando Él hable, usted lo escuche. Para que usted lo escuche, ¿Él qué tiene que hacer? Punzar y punzar y punzar y punzar sobre una misma área hasta que usted ¿qué? Escuche. Entonces, como dice por ahí la frase, prueba, error, o ensayo, prueba, o prueba, ensayo, error, algo así, hasta que prueba, ensayo y salió buena. ¿Cierto? Entonces Dios ensaya, una vez te caíste, ensaya, 2 veces te caíste, ensaya, 3 veces te caíste, ensaya, 4ª vez lo lograste. Pero es necesario que nosotros entendamos que ese es el método de Dios trabajar. Y ese método Dios lo va a estar usando sobre usted constantemente. Pero piense por un momento, el pueblo de Israel nunca aprendió a escuchar. El pueblo de Israel nunca aprendió a entender las enseñanzas de Dios. ¿Y qué efectos le trajo eso al pueblo de Israel? Que no les fuera bien en la tierra que Dios les dio. Que no fueran prolongados los días en la tierra que les dio. Que empezaran a vivir destrucción, que sus enemigos los atacaran, que sus enemigos los pudieran perseguir. O sea, ¿qué empezó a venir sobre ellos? Maldición. Entonces piense por un momento, si usted y yo no aprendemos a oír las enseñanzas de Dios, si usted y yo no aprendemos a apropiar las enseñanzas de Dios en nuestra vida, en vez de irnos bien, nos va mal. En vez de salir las cosas bien, nos salen mal. Entonces el Señor está diciendo, yo te quiero enseñar y es necesario que tú aprendas. Pero en el versículo 2 del capítulo 4 viene y dice, muy importante, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni le quitaréis. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque a veces usted y yo lo que oímos que Dios nos está enseñando, nosotros a veces o le quitamos un pedacito o le ponemos un pedacito. ¿Cierto? Entonces viene Dios y nos da una enseñanza. Viene Dios y trata con nosotros en algún área de nuestra vida. ¿Cierto? Pero de esa área donde Dios está tratando, me gusta, ¿qué? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero no me gusta, oye mi voluntad y síguela. Estoy dando un ejemplo, no estoy hablando de que eso es un versículo. Entonces, queremos que a nosotros nos vaya bien, queremos que a nosotros nos salgan las cosas bien, pero cuando vienen las enseñanzas de parte de Dios para nosotros, quitamos o añadimos según la conveniencia.
Mire, es muy tremendo y es muy teso, pero muchas veces uno le pregunta a las personas después de que han salido de un culto, ¿de qué trató la predicación hoy? Y muchas veces le dicen a uno una cosa que uno dice, ¿y yo en qué momento dije eso? ¿Y yo cuándo concluí eso en la enseñanza? Porque o le añades o le quitas. Y si tú le añades o le quitas, conclusión, no vas a aprender bien. Y si no aprendes bien, conclusión, no vas a practicar bien. Y si no practicas bien, conclusión, no te va a ir bien. Entonces, una de las recomendaciones a la hora de escuchar las enseñanzas de Dios es que yo aprenda a escuchar con fidelidad. Escucha con fidelidad. Dios te está diciendo algo que tienes que hacer. Escucha completo eso. No le quites, no le pongas. Escucha con fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios enseña, y lo dice ahí el versículo 5, mire lo que dice. Mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardad y poned por obra, porque esa será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Mire, cuando usted y yo escuchamos lo que el Señor nos está queriendo enseñar y lo practicamos con fidelidad, eso nos vuelve personas sabias e inteligentes. Pero no sabias e inteligentes porque, uy, ¿usted cómo sabe? Uy, ¿usted cómo entiende? No. Sabias e inteligentes porque se evidencia en la vida que llevamos. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que escuchamos a psicólogos enseñarnos o supuestamente ayudarnos cómo criar nuestros hijos, cómo llevar nuestros matrimonios? Y cuando uno va y mira cómo está esa psicóloga, tiene el matrimonio desbaratado, tiene los hijos en rebeldía, y usted dice, ¿y esta de qué está hablando? ¿Sí o no? Y esta, porque entonces si dice eso, vive como está viviendo. Porque cuando usted y yo vemos personas que hablan mucho, pero en la realidad no se verifica nada de lo que están diciendo, uno dice, esto lo que está hablando es basura, eso no es sabiduría, eso es babosidad. Pero cuando usted y yo aprendemos a oír lo que Dios nos enseña, aceptar lo que Dios nos enseña, asimilar lo que Dios nos enseña con fidelidad, eso nos hace personas sabias e inteligentes. Eso nos hace personas que vamos a saber manejar la vida. Mire, iglesia, todos los que están acá sentados están haciendo muy bien el primer paso. Están escuchando lo que se les está enseñando. Pero si no hacen bien el escucharlo con fidelidad, el segundo paso, y el practicarlo, el tercer paso, nos vamos a parar y nos vamos a ir de acá, y muchos van a avanzar en su vida espiritual. ¿Y qué va a pasar con otros? Entonces es necesario que nosotros entendamos que no es suficiente con quedarnos acá sentados escuchando. Es necesario que nosotros entendamos que Dios nos está adiestrando y que yo debo de hacer lo que Él me está diciendo. Yo tengo que ser fiel en lo que me dice para que me vaya bien, para que viva y me vaya bien. Ahora, hay un propósito más adicional en que nosotros oigamos a Dios, en que escuchemos lo que Dios nos quiere enseñar. Y el propósito más está ahí en el versículo 10 del capítulo 4. Dice el versículo 10, en la parte B: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y enseñen a sus hijos.
¿Cuál es el segundo propósito? Primer propósito de que nosotros oigamos a Dios y lo que nos enseña y lo pongamos por práctica, que nos vaya bien. Pero el segundo propósito es, Dios quiere que tú lo escuches para que tú aprendas a temerle. Y le quiero decir algo, cuando hablamos de la palabra temor, a veces nosotros queremos suavizarla, pero literalmente es espanto, susto, miedo. Dios quiere que usted y yo cada día escuchemos más a Dios para que usted y yo le aprendamos a tener mayor respeto a Dios, mayor susto a Dios, mayor a Dios. Él quiere que usted y yo aprendamos a sentir que ese Dios es un Dios temible, es un Dios espantoso, es un Dios aterrador, es un Dios grandísimo. Pero yo le quiero preguntar a usted una cosa, y perdóneme que se lo diga de esta forma. Cuando usted escucha, no fornicarás, algo que Dios le está mandando, usted siente temor y terror porque usted está fornicando y le están mandando que no lo haga. Cuando usted escucha, tus diezmos apartarás, usted siente temor y terror porque Dios le está mandando que usted aparte sus diezmos y usted lo está robando. Si usted no está experimentando eso, piense, ¿qué tanto usted ha construido una relación con Dios donde usted lo escuche de una forma que usted haya adquirido respeto hacia Dios? Mire, en el Congreso, como ustedes pueden ver, aprendimos mucho del Congreso de Josh McDowell. Una de las cosas que yo aprendí y me impactó demasiado, es que cuando usted entiende la santidad del Dios que usted adora, eso lo hace a usted sentir más pecador. Cuando usted entiende que el Dios que usted hoy le cantó en este lugar puede destruir todo en un instante, cuando usted entiende que el Dios que usted le cantó en este lugar puede quitarle la vida ahora, puede hacer con su vida lo que quiera, entrar en ruina, entrarlo en quiebra, entrarlo en enfermedad. Cuando usted entiende que el Dios que usted adora en este lugar puede acabar con esta creación de una, cuando usted entiende que el Dios que usted adora en este lugar es santo y sin mancha, es perfecto, es bueno e intachable, no comete errores. Cuando usted y yo entendemos eso, usted y yo nos tenemos que sentir como unas cucarachas. Pero si nosotros como cristianos no estamos aprendiendo a dejarnos enseñar por ese Dios, cuando Él trabaja con nosotros no estamos desarrollando ese temor y ese respeto a Dios y ese sentimiento de que somos unas cucarachas y de que si nos deja entrar por esa puerta, si nos deja levantar las manos, si nos deja abrir la boca y hacer una oración, es por su pura misericordia. Y mire, hay una cosa que es tremenda. Para que el pueblo de Israel, mire, piense por un momento, porque es que eso es lo que nosotros no estamos comprendiendo. Nosotros vemos milagros que Dios hace y no le tememos. Nosotros vemos cómo estábamos sin Cristo. Dios ha hecho con nosotros lo que hace que somos cristianos y no le tememos. Y mi esposo decía en estos días, y criticamos a los israelitas. Los israelitas vieron todas las plagas de Egipto. Vieron cómo el ángel de Jehová mató a todos los primogénitos de Egipto y a sus primogénitos no los mató. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo para que ellos atravesaran. ¿Sí o no? Vieron cómo les convirtió el agua amarga en dulce en el desierto. Vieron cómo Dios les envió codornices para que pudieran comer carne. Y aún así, ellos no le temían.
y le voy a demostrar por qué le digo yo que ellos no le temían. Vaya un momentico al capítulo 5, versículo 5. Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque temíais a causa del fuego y no subisteis al monte. Ojo, ahí dice que ellos temían. Listo, vamos a guardar eso ahí un momento. El pueblo de Israel no le había temido a Dios hasta acá, con todo lo que Dios había hecho de milagros. Pero un día Dios decide hablarle al pueblo de forma que lo escuchen. Dios puso un altoparlante en una montaña para que todo el pueblo que salió de Egipto lo escuchara. Y dice que cuando la presencia de Dios descendió sobre la montaña, empezó a encenderse en llamas la montaña, empezó a tronar y a relampaguear, y parecía que fuera a formarse un terremoto. Y cuando ellos escucharon todo eso, y desde esa humareda, y desde ese temblor, y desde esos rayos y centellas, ellos escucharon una voz como de trompeta, diciendo: soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto. Pero pregúntese una cosa: ¿a qué le estaban teniendo miedo? ¿A Dios o al terremoto? Más adelante dice: ojalá tuvieran un corazón que me temiera, porque pasado el terremoto se les olvida el pavor. Ellos habían visto milagros, habían visto señales, habían visto bendición y no tenían temor de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿y usted? Y vuelvo y le hago la misma pregunta: si usted le temiera a Dios, usted escucharía una predicación acá y usted correría a obedecer porque le da miedo de Dios. Pero si usted escucha y yo escuchamos palabra de Dios y aún así seguimos en nuestros pecados, es porque nosotros no tenemos temor de Dios. Nos dará miedo los castigos de Dios, nos dará miedo las crisis económicas, nos dará miedo las dificultades, pero a Dios no le tenemos miedo. Y Dios está esperando que usted y yo lo escuchemos a Él y lo grandioso que es Él. Mire, en los textos de Deuteronomio constantemente le está diciendo al pueblo: te saqué de la tierra de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, te liberté. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta del Dios tan grande que tenían y le tuvieran temor. Pero el pueblo no le tenía temor. ¿Y por qué es importante que usted y yo entendamos eso? Porque recuerde cómo se llama esta predicación: oír, amar, enseñar. Y la primera palabra es oír su enseñanza. Y si usted y yo no oímos con temor las palabras de Dios, menos se las vamos a enseñar a nuestros hijos con temor. No, hijo, si usted quiere adora a Dios, y si no quiere, pues ¿qué más le vamos a hacer? Mire, la mayoría de los papás acá se han quejado en algún momento de que sus hijos no quieren venir a la iglesia. Ay, ¿qué más le vamos a hacer? Pues es que no quieren venir a la iglesia. ¿Qué más le vamos a hacer? Yo acá se lo he contado. Mi hijo también tuvo un tiempo en que no quiso venir a la iglesia. Y aquí está para contarlo, si estoy diciendo mentiras. Y yo le dije: hijo, usted puede estar muy enojado con la iglesia, pero usted tiene que ser agradecido con Dios, porque Dios, ¿qué ha hecho contra usted? Y usted no va a la iglesia para otra cosa que no sea darle gracias a Dios por lo que Él hace por usted. Así que usted verá cómo piensa de la iglesia, pero usted va a la iglesia porque usted va a darle gracias a Dios. Porque Dios lo único que ha hecho es darle esto, darle esto, darle esto, darle esto y darle esto.
Sí, yo sé que llega un punto en que nuestros hijos ya tienen 18 años y pues ya no les podremos decir. Pero es que yo no estoy hablando de hijos de 18 años en lo que le acabo de contar. Estoy hablando de papás de hijos de 10, de 9, de 12, de 13, de 5. Y que los papás, como no temen a Dios, no le están enseñando a sus hijos a temer a Dios. Y a darse cuenta que es que Dios es un Dios de respeto. Es que Dios es un Dios donde yo tengo que agachar la cabeza. Es que Dios es un Dios que si Él habla, yo tengo, como dice mi esposo, si Él dice salte, usted tiene que decir, ¿qué tan alto, Señor? Pero nosotros no estamos desarrollando temor de Dios y por ende, obviamente, no le vamos a enseñar eso a nuestros hijos. Por eso el versículo 29 dice, y se los mencionaba ahorita, del capítulo 5, oh, si ellos tuvieran un corazón que me temieran. Mire lo que dice este versículo. Si ellos tuvieran un corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, ¿para qué? Para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Si usted y yo no estamos viendo la bendición, es porque nos está faltando escuchar a Dios con temor, desarrollar temor de Dios al escuchar su palabra. Y entonces, sí, es que yo escucho todas las predicaciones. Es más, cuando no vengo al culto las escucho por internet. Sí, es que yo leo los devocionales todos los días. Sí, pero si no lo haces con temor de Dios, si no desarrollas temor de Dios en lo que lees, no te va a ir bien. Porque entonces lees, pero solamente aplicas lo que te llama la atención, lo que te gusta. Y por eso es que nosotros hoy en día, ¿qué es la mayoría de versículos que le mandan a uno por redes sociales, por chats? Puros versículos de bendición. Dios te va a dar, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Eso, amén, aleluya. Gloria a Dios, es poder. Pero cuando nos dicen lo que tenemos que obedecer, esos versículos no los estamos subiendo a las redes, porque no queremos escuchar que hay que obedecer, que hay que hacer las cosas que la palabra de Dios manda. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que como nosotros somos más bien un poquito rebeldes para escuchar, como somos un poquito rebeldes para oír, entonces dice el capítulo 4, versículo 30, obviamente el pueblo no quiso escuchar. Dice por ejemplo el 23, guardaos pues no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, ¿cierto? No se vayan a olvidar de lo que les dije. Pero como no hacemos caso, el versículo 30 dice, en los postreros días, cuando estés angustiado, y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Ay, ahora sí, Señor, enséñeme, porque estoy llevado. Enséñeme, porque es que usted todo lo que me habló, yo no le ponía cuidado. Todo lo que usted me estaba domando, adiestrando, todo lo que usted estaba aguijoneándome, yo no le quise prestar atención. Y ahora en vez de estar bien, estoy mal. Entonces, Señor, ahora sí yo lo quiero escuchar. Pregunta, ¿ahora sí lo quieres escuchar? ¿O es solamente mientras Dios te saca de los problemas? Es solamente mientras Dios te saca de las dificultades. Mire, en estos días escuché a alguien, y creo que esto es un común denominador de la iglesia. Escuché a alguien que me dijo que estaba en medio de dificultades, oraba a Dios y leía la palabra, pero no entendía, no escuchaba qué era lo que Dios le decía. Y sabe, yo me quedé pensando en algo. Cuando usted y yo tenemos problemas y dificultades, ¿qué es lo que queremos escuchar?
Y entonces usted se para a hacer el devocional porque está pasando por una crisis económica tesísima y ahora sí está haciendo devocional todos los días a las 5 de la mañana porque estoy pasando por problemas y que el Señor me ayude. Y usted empieza a leer y el Señor no dice te prosperará, esfuérzate y sé valiente, yo te prosperaré y tal cosa, sino que lee sé fiel. Es que el Señor no me está hablando es nada. Yo le pregunto que cómo salgo de este problema, que cómo salgo de esta salud y que sea fiel. Pero es que el Señor sí, no me dice nada. No te está diciendo nada. Si has pecado contra tu hermano, ve y pídele perdón. Si ve, no ve que el Señor no me está diciendo nada. Yo necesito pagar el arriendo y que vaya y le pida perdón. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que si usted vaya a hacer eso, se desata bendición económica. Pero usted es tan bruto, perdóname que le diga, que usted no quiere escuchar a Dios. Usted quiere escuchar su propia conveniencia. Usted quiere que le apaguen el incendio. Usted quiere que lo saquen del problema. Y por eso es que no nos volvemos sabios, sino que cada día nos volvemos más necios, porque no oímos a Dios y no hacemos lo que Él nos dice, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer nosotros. Pero su vida devocional, todos los días que usted entra a orar, Dios le está hablando. Usted deje de enfocarse en lo que a usted lo preocupa y enfóquese en hacer lo que le están diciendo. Déjese enseñar para que usted vea que le va a ir bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Como el pueblo no escucha por las buenas, Dios los pasa por dificultades para que escuchen. Y luego dice en el versículo 35, mire qué tan tremendo, ahí mismo en el capítulo 4. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte. Mire, Dios lo hace a usted escuchar su voz y la palabra disciplinar ahí es para pegarle, para golpearlo, para azotarlo y con toda la razón. Porque si usted y yo no oímos la voz de Dios, si usted y yo no nos dejamos enseñar por Dios, es porque venimos muy mal acostumbrados. Es porque usted y yo venimos muy deformados. El pueblo de Dios venía muy deformado, no oía. Y a usted y a mí nos pasa lo mismo. Nos sentamos a escuchar una consejería y no oímos. Nos sentamos a estudiar en la peña el viernes por la noche y no oímos. No tenemos un oído adiestrado para oír. Estos oídos nos sirven para colgar aretas. Para eso nos están sirviendo. Para cargar el tapabocas. Para colocar las gafas. Estos oídos nos están siendo de adorno, porque no los estamos usando para lo que los deberíamos usar. Y por eso Dios, cuando usted y yo no oímos por las buenas, para ser enseñados, entonces llega un momento en que Dios nos hace oír su voz para ser disciplinados, para ser castigados, para ser reprendidos, para poder tratarnos así. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta eso que les estoy diciendo. Venimos muy deteriorados y deformados en la forma que escuchamos. Y mire, ¿por qué le digo yo que venimos muy deformados en la forma que escuchamos? Porque a mí me encanta ver los niños y adolescentes cómo deforman los permisos que le dan los papás. Cómo deforman las palabras que le dan los papás. Ah, pero es que usted me dijo. Sí, pero me estás diciendo la mitad de lo que te dije y la otra mitad. ¿Sí o no? Pero es que usted había dicho. Sí, yo había dicho eso, pero ¿en qué contexto lo dije? Usted
¿Usted no se ha dado cuenta que nuestros hijos son especialistas en sacar las palabras que les convienen para lograr lo que quieren? Pues quiero decirle algo, usted escucha igual y yo también. Y entonces Dios, ¿qué dice? Te voy a tener que disciplinar, porque estos oíditos como que no te son muy útiles, no sabes escuchar. Ahora, es muy importante que entendamos algo, iglesia. Vuelvo y hago la salvedad. Si nosotros oímos lo que Dios nos enseña y los ponemos por obra, ¿qué va a pasar? Nos va a ir bien. Y por esa razón es que es tan importante decir lo que sigue. Mira el versículo 37, ahí donde estábamos leyendo. Porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Dios, ¿por qué está interesado en que tú lo escuches? Porque ama tu vida. Amó a tus padres, amó a Jesucristo, que es la línea de donde quiere Él levantarte una nueva naturaleza a ti. Y por eso extendió su bendición a la generación que crea en Jesucristo y la escogió y la amó. Si Dios te está diciendo que escuches sus palabras, que lo hagas a su manera, es porque te ama. O le quiero preguntar una cosa, en su terquedad, que usted ha torcido las palabras de Dios a su acomodo, dígame si le han funcionado sus estrategias. Mire su vida hoy, haciendo las cosas a su manera y no queriendo escuchar a Dios como Él quiere que usted lo escuche. Y dígame si la vida le ha funcionado bien. Pero está viniendo a culto cada 8 días, pero ora casi todos los días y lee la Biblia. Entonces, ¿por qué no la vida no le está funcionando bien? Porque hay algo que tú no estás escuchando. Y si Dios te está diciendo que lo escuches, es porque Él te ama y sabe que si tú haces lo que Él te está diciendo, te va a ir bien. Entonces, es el amor de Dios lo que te lleva a ti a que escucharlo a Él sea de bendición para tu vida. Y por eso, ahora sí retomo el capítulo 6, versículo 4. Voy a leer desde el 3, dice: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacer para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por eso la predicación se llama oír, amar y enseñar. Porque cuando usted y yo empezamos a oír a Dios y empezamos a ver que Dios se mueve, cuando usted y yo lo escuchamos y hacemos lo que Él nos dice, usted y yo empezamos a tener la capacidad de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque decimos, es que Dios es ¡guau! Es que Dios es increíble. Es que Dios es impresionante. Es que Dios es maravilloso. Cuando usted y yo aprendemos a andar en la voluntad de Dios y vemos cómo Dios abre caminos delante de nosotros y obra con poder y autoridad, usted y yo cumplir: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, no nos va a ser difícil. ¿Por qué? Mire, porque usted, y yo hablaba esto esta semana, lo cuento como un testimonio pequeño. Cuando el pastor Ubaldo se dijo que murió, pues literalmente yo sentí un dolor muy fuerte dentro de mi corazón. Yo creo, casi sin lugar a dudas a decirlo, que es la persona que ha muerto que a mí más me ha dolido que muriera. Y no era mi familia. Y yo me empecé a preguntar, ¿por qué?
¿por qué yo amé tanto a este hombre? Y sabe que yo empecé a entender una respuesta. Porque es la única persona que yo he sentido que me ha tratado como un papá. Yo empecé a pensar y dije, oiga, yo desde pequeña he buscado un papá. Y hubo un momento, un pastor, cuando yo estaba en el seminario estudiando, que yo quería que él fuera mi papá. Yo lo veía así, tan grande, y yo decía, yo quiero que él sea mi papá. Y yo traté de buscarlo a él como mi papá y nunca. Y un día llegó el pastor Ubaldo a mi vida. Y cuando yo empecé a relacionarme con él, yo en estos días le decía al Señor, Señor, ¿yo por qué no quiero ir a la cumbre de oración? Y yo respondía, porque ya no está mi papá ahí, porque ya el papá no va a la cumbre de oración, porque ya está muerto. Yo iba a las cumbres de oración por él, porque él me trataba como nunca nadie, una persona me trató. Yo sentía su amor, un amor que siempre, no sé por qué, veía todo lo bueno que yo tenía, nunca me veía defectos. Y siempre eso hizo que yo lo amara con todo mi corazón. ¿Y sabe algo? Yo creo que Dios está interesado en que usted entienda a Dios de la misma manera. Dios no te ve para juzgarte. Dios te ama incondicionalmente. Cuando Él te habla de estatutos y mandamientos, es para tu bien. No es para dañarte la vida y ponértela difícil. Es porque sabe que si tú vives esos principios te va a ir bien. Y si tú entiendes el amor de Dios de esa manera y tú entiendes las palabras de Dios de esa manera, tú vas a ser capaz de amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no solamente eso, sino que hay una cosa interesante. El pastor Ubaldo no era el mejor maestro del mundo. No era el que, predica, enseña unas cosas. Sin embargo, cosas muy pequeñas que él me dijo y me enseñó, yo las tengo grabadas en mi corazón. Y cuando usted y yo sentimos el amor de Dios, lo aprendemos a escuchar y también enseñamos con una seguridad lo que Él nos ha enseñado a nosotros, impresionante. Y por eso es que el texto bíblico termina diciendo en el versículo 6 y 7, y con esto quiero terminar: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Cuando usted y yo realmente aprendemos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque valoramos las enseñanzas que nos da, valoramos que nos hable, porque nos transmite sabiduría, porque nos da dirección, porque nos enseña cómo caminar. El mayor deseo de nosotros es que nuestros hijos aprendan esas enseñanzas, porque sabemos que si a mí me fue bien practicando eso que me enseñó mi papá Dios, a mis hijos les va a ir muy bien. Entonces yo quiero que usted piense, si usted no le está enseñando a sus hijos todos los principios de Dios, si usted no está amando a Dios con todas sus fuerzas, es porque a usted le está faltando escuchar más a Dios con temor y con fidelidad y poner por práctica lo que Él le está diciendo. No está viendo que le va bien, entonces ni ama a Dios ni le está enseñando a sus hijos a amar a Dios. Por eso la predicación se llama escucha, ama y enseña. Tú no puedes amar y tú no puedes enseñar si tú no aprendes a escuchar a Dios, a poner por práctica para que te vaya bien. Entonces yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos ahí un momento y usted hable con Dios. Yo no sé para usted cómo han sido las palabras de Dios. Quizás a usted le han parecido agotadoras,
tantos mandamientos, tantas reglas, pero dile al Señor: Señor, hoy yo quiero disponerme para escucharte, oh Dios. Perdóname, dile al Señor, porque yo no te he escuchado con temor y temblor, Dios. Yo no te he escuchado con fidelidad, Señor. Yo no te he escuchado y todo el tiempo me estás hablando. Todo el tiempo me estás hablando. Pero hoy estoy aquí, Señor, y necesito y dispongo mi corazón para escuchar, Señor. Y yo quiero invitarle, iglesia. Ustedes son una iglesia muy hermosa, muy bella. Yo sé que hay corazones dispuestos en este lugar, pero es necesario que dejes de tener temor de obedecer la voz de Dios. Quizás obedecer la voz de Dios te implica afrontar opiniones contrarias. Quizás que te digan loco, quizás que te digan que eso no se hace así en esta tierra. Pero la voz de Dios tiene que ser tu norte, tu directriz. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti.